Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues hoy tengo el placer de presentar a Samuel Bengio. Lleva más de 35 años afincado en España con su familia, con varias etapas de residencia profesional en Londres y París. Se formó en una escuela de negocios francesa y se especializó en sistemas de información financiera en los sectores de banca, trading de materias primas y fusiones y adquisiciones en una consultora multinacional en París y Madrid. Es también censor de cuentas en Francia y en España. Posteriormente desarrolló su carrera en el mundo de la inversión en capital riesgo, invirtiendo en sectores de biotecnología y tecnología para sistemas de información corporativos, donde financió empresas hoy de reconocido prestigio. Trabajó durante más de 10 años para una empresa norteamericana cotizada, donde fue responsable para EMEA de la división de Internet. Saibase desempeñó un papel importante en el desarrollo de las tecnologías de conectividad para Internet. Hoy dirijo una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario en España especializada en residencial y residencias de estudiantes. Una persona apalancada con un valor de mercado aproximado a los 400 millones de euros sobre un periodo de 5 años. Paralelamente, siguió invirtiendo en empresas tecnológicas y asesorando con responsabilidad ejecutiva empresas de consultoría en riesgo político y estratégico. Formó durante más de 10 años de la Junta de Gobierno de la Comunidad Judía de Madrid, de la cual fue presidente. Actuó en varias organizaciones como la Agudat Lenan Ahayat y Maccabi. Es fundador de Mm. Tertulia Córdoba, donde reúne personas de relevancia nacional. Fue vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España y miembro de su organismo gestor. Desarrolla una actividad importante en el campo del ecumenismo con el mundo cristiano. Desde hace más de 6 años es presidente de la Asociación de Amigos de Yad Vashem España, declarada de utilidad pública, a través de la cual desarrolla una iniciativa educativa sobre el Holocausto para colegios de bachillerato a nivel nacional. Pues adelante, Samuel, bienvenido. Eh, Muchas gracias, Estrella. Buenas noches. Gracias por estar aquí hoy, quise que Estrella me diese la posibilidad de intervenir el mismo día 27 de enero, porque es el Día de la Memoria. Y insistí en esta fecha porque, en primer lugar, supongo que habéis oído cada uno de vosotros más de un discurso ya sobre lo que estamos conmemorando, es decir, el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, pero sobre todo es una historia que cada año que conmemoramos se repite mencionando cifras, atrocidades, cómplices, héroes. La pregunta que yo me hice este año es qué es lo que ha cambiado con respecto al año pasado y el anterior debido a lo que está pasando en el mundo con los judíos. Es decir, toda esta ola de antisemitismo, de antijudaísmo, llamémoslo por su nombre, porque hay semitas que no son judíos, y qué es lo que debe movilizarnos. Porque en realidad, cuando hablamos del Día de la Memoria, pensamos que la memoria tiene como definición el recuerdo, y memoria no es recuerdo. De hecho, esta definición me la encontré recientemente en una intervención que hizo el premio Primo Levi del año 2025, Jonathan Safran, que lo resumió muy bien y que por otra parte nosotros como judíos deberíamos tener muy presente, porque la memoria tiene que ver con el verbo zahor, zoher en hebreo, y Zahor en hebreo no es una actitud pasiva, es una llamada a la acción. Y es en esto que voy a centrar mi intervención. La tradición judía, dice Jonathan, no trata la memoria como un acto pasivo de recuerdo, lo trata como una forma de resistencia, y la Torá ordena una y otra vez Zahor. Es decir,
no es algo pasivo, es una llamada a la acción. Por ejemplo, Zachor et Yom HaShabbat, recordad el día sábado. Por ejemplo, Zachor et Amalek, es decir, recuerda a Amalek, pero el recordar a Amalek es ir y luchar contra él. Por ejemplo, recuerda que has sido esclavo en Egipto, significa que tenemos que respetar al humilde. Es decir, son situaciones que no tienen nada que ver con lo pasivo, tienen que ver con lo activo. Y por lo tanto, cuando estamos ya en el 27 de enero una vez más y acabamos de oír uno, dos o tres discursos que nos hablan de hechos pasados, lo que estamos haciendo es eh, recordar, no actuamos con memoria. La memoria para nosotros tiene que ser una llamada a la acción. Y esto es aún más verdad hoy, debido a que lo que está ocurriendo para muchos de nosotros es hay un poco de eco, ¿no? Pero no pasa nada. Estamos reviviendo una ola de actos antijudíos que pensábamos que nunca iban a ocurrir jamás. Está lo de Barcelona de hace 2, 3 días, está lo de Australia en Sydney, está lo que ocurre en Estados Unidos todos los días y si entramos en la comunicación comunitaria judía, pues lo veremos, pero todos los días hay incidentes antijudíos. Vivimos durante 80 años sobre un historial que se construyó a partir de la tragedia de la Shoah y esa especie de capital de simpatía ya no existe, ya no existe. Y por eso insisto sobre el sentido primero de lo que es la palabra memoria, porque yo no habré cumplido mi objetivo si después de lo que voy a decir no os movilizáis ante lo que está ocurriendo. O sea, esto es una presentación de movilización, no de recordar hechos pasados. Por lo tanto, es verdad que recordamos a 6 millones de judíos asesinados, no solo por lo que les fue hecho, sino porque ese crimen lo que revela son los límites de la civilización. Si podíamos confiar en el vecino o si podíamos confiar en países muy avanzados, pues la realidad es que no fue así. El país más avanzado en ese momento del mundo occidental se transformó en una especie de salvaje sin límites. Y cómo es que ese país cogió y transformó el odio en una norma legal, es lo que vamos a analizar, porque es eso lo que está ocurriendo en muchos países hoy y nos está llevando a encontrarnos en sistemas que están legalmente justificados, pero que son muy peligrosos para nosotros. Entonces, hoy no vamos a hablar del horror, no vamos a describir los campos, no vamos a enumerar cifras, vamos a hablar de las ideas que hay detrás de este fenómeno que se vuelve a reproducir hoy ante nuestros ojos. La Shoah no comienza en Auschwitz, comenzó cuando ciertas palabras dejaron de escandalizar, cuando ciertas acusaciones se normalizaron, como por ejemplo la acusación de eh, el crimen ritual de matar a un niño para mezclar su sangre para la matzot de Pesach, como por ejemplo envenenar los pozos, como por ejemplo ser un pueblo deicida. Entonces, cuando eso todo se normaliza, entonces empieza el verdadero problema. Y es desde esta memoria, ¿ok?, donde tenemos que analizar lo que está pasando hoy en nuestro tiempo. Hay que tomar conciencia de este fenómeno. Las palabras que se utilizan conllevan cada día más violencia. Lo podéis analizar en las redes sociales que utilizáis y en la prensa que leéis. Los actos contra los judíos son cada vez más violentos y más frecuentes. Se banalizan. Las autoridades populistas aprovechan para mostrar su apoyo a estos actos, porque les interesa electoralmente. Se limitan los actos públicos
como encuentros deportivos, artísticos y científicos que incluyan a judíos. Esto es algo que bajo la idea de hay que protegernos, puede haber actos de violencia, en realidad significa el acto más antisemita que existe. ¿Por qué? Porque se deshumaniza a ese grupo de personas al que no se le deja tener una vida normal, que es de asistir a un acto deportivo o a un acto artístico, diciendo tú no puedes ir porque es peligroso y se nos aparta. Es ese acto de apartar el que nos deshumaniza. Primer tema, la Shoah tiene que nombrarse correctamente. Rafael Lemkin acuñó el término genocidio porque no existía una palabra capaz de describir la destrucción planificada de un grupo humano por el mero hecho de existir. Eso es la Shoah, es destruir y aniquilar completamente un grupo humano, no los militares, no los políticos, el grupo humano en su conjunto, mujeres, niños, ancianos, civiles y militares, todos. El genocidio no significa solo matar, significa borrar. Insisto en esta definición porque se está banalizando la palabra genocidio. Se utiliza sin ningún conocimiento de lo que significa realmente, como habéis podido ver en la prensa en estos últimos 2 años de guerra en Gaza. Se trata de borrar una identidad, se trata de borrar una memoria, se trata de borrar una presencia histórica. Cuando se dice del río al mar, se dice que ya no hay judíos en ese territorio más. No que unos cuantos pueden vivir y otros no, y que unos cuantos pueden desarrollarse y otros no. Significa que no queda nadie. Por lo tanto, la Shoah fue un genocidio porque se definió a los judíos como un grupo intrínsecamente indeseable. Se les atribuyó una culpa colectiva abstracta y permanente, que fue el deicidio. Se puso en marcha la acusación inversa, que ahora voy a explicar el fenómeno. ¿Qué es la acusación inversa? Esto caracteriza cualquier genocidio, ya sea el genocidio de una etnia africana, como el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano, en la República de Turquía, y siempre el genocidio empieza de la misma manera, con una acusación inversa. Es decir, que el que va a acometer el genocidio, es decir, matar al otro para que desaparezca, empieza acusando a ese otro que va a ser su víctima como un ente peligroso, nos va a matar, nos va a atacar, nos va a hacer desaparecer. Si analizáis los discursos de Hitler al principio del movimiento nazi, eso es lo que decía. Los judíos son peligrosos porque quieren hacernos desaparecer. Luego nosotros le vamos a hacer desaparecer. Eso es la acusación inversa. Todo empieza por ahí. Y la acusación inversa existió en Gaza también. Del río al mar vino después de decir, ellos quieren destruirnos, ellos quieren acometer un genocidio, por lo tanto yo voy a acometer el genocidio sobre ellos. Y el mundo empezó a cantar del río al mar. Ese es el fenómeno, la acusación inversa. No hay genocidio en la historia que no haya empezado por una acusación inversa. ¿Por qué? Porque se trata de transformar a la víctima en un ser no humano, con lo cual justifica aún más su desaparición. Es fundamental subrayar el acto institucional que supone legalizar el crimen a través de la deshumanización. Porque cuando el régimen nazi decide eliminar a los judíos, nadie que matase a un judío se encontró ante un tribunal. Ese crimen estaba legalizado, estaba administrado por leyes, por decretos, por funcionarios que obedecían a la legislación vigente. Por lo tanto, no es un colapso del Estado, todo lo contrario, es un uso perverso del Estado. Os dejo a buscar comparables
en nuestra realidad en España. Ya sé que esto es incómodo, pero es necesario tomar conciencia de ello. ¿Por qué nos recuerda que el genocidio no requiere barbarie previa? No hay nada dramático, tremendo que ocurre anunciando un genocidio. Es la renuncia progresiva a la ética, a la moral, basada en una acusación abstracta, que hace que la idea genocida se implante. Voy a recordar brevemente los orígenes del antijudaísmo, es decir, qué es lo que os quiero señalar, que no hablo de antisemitismo, hablo de antijudaísmo. ¿Qué es lo que pasó antes de la Shoah? El odio que culminó en la Shoah no nació en el siglo XX. Durante siglos, el judaísmo fue percibido como una anomalía, como una amenaza y como una realidad irreductible. Por lo tanto, como no se puede reducir, había que hacerla desaparecer por la violencia. Primero, desde el plano teológico, como todos sabéis, a partir de la expansión del cristianismo entre los paganos con la teoría de la sustitución, es decir, se sustituye un pueblo elegido por otro pueblo elegido, y de las declaraciones de algunos fundadores del cristianismo, como San Agustín, que declaran que hay que acosar al judío. No dice cuánto, cada uno decide qué nivel de acoso. Unos le pedían que pagara un impuesto y otros le mataban. Desde el plano social, todo lo que hace el judío es percibido negativamente y se inventan prejuicios. Usura, crimen ritual, envenenamiento de pozos. Finalmente, desde el plano racial, el judío se considera que no pertenece a la raza humana. ¿Por qué? Porque se le acusa de cosas que los humanos no suelen hacer. O que si los humanos suelen hacer, como la usura, que lo hacían también, es fácil acusar al otro de algo que uno hace mal. Cada época encontró su propio lenguaje para expresar una misma exclusión. El siglo XX no inventó el antijudaísmo. Lo que hizo fue liberarlo de todo límite moral. Cuando digo que lo liberó de todo límite moral, quiero recordar lo que ocurrió cuando 3 millones de soldados nazis entraron en la Unión Soviética. El Estado Mayor declaró que nunca se les juzgaría si mataran a civiles. Y mataron a civiles. No es que mataron a civiles, los destrozaron. Eso es liberar a un ser humano de los límites moral, darle la posibilidad de que sea un animal. Y animales fueron. Cuando el prejuicio se convierte en ley y la discriminación en deber cívico, la violencia deja de parecer criminal. Hay una anécdota aquí que siempre recuerdo que me contó un profesor de Yad Vashem. La mujer de un jefe militar nazi, al finalizar la guerra, es juzgada en Polonia por un tribunal de guerra. Se la acusa de haber matado a unos niños. Y esos niños, ella cuenta, aparecieron en su especie de propiedad, sucios, casi desnudos y hambrientos. Los acoge, los lava, los viste, los da de comer, los saca al jardín y los mata. Y la pregunta es, ¿y usted por qué les mató? Y la respuesta es, porque me iban a matar a mí. Ese es el mecanismo que se pone en marcha cuando el odio se persigue destruir a alguien a través del odio. Ya no se le ve como una persona, se le ve como algo que hay que hacer desaparecer. Cuando el prejuicio se convierte en ley, como dijimos, la violencia deja de parecer criminal. Este mecanismo los nazis lo utilizaron sistemáticamente para despojar a los judíos de su naturaleza humana, deshumanizarlos, legitimizar el crimen. La vida de un hombre valía menos que la de un animal. En los países bálticos
La destrucción de las comunidades judías no fue ejecutada por los nazis. Ellos la instigaron. Fueron las poblaciones locales los que les quemaron en pogroms y les mataron. ¿Por qué? Porque la fuerza que se instaló allí dio vía libre al crimen de manera legal. La Shoah fue posible porque el antijudaísmo llevaba siglos siendo legitimado, enseñado y transmitido. Recordar esto no es repartir culpas retrospectivas, es comprender cómo se construyen y se legalizan los crímenes de masa. Debemos recordar una verdad incómoda. Los genocidios no comienzan con asesinatos masivos, comienzan con palabras. Por lo tanto, cuando oímos a alguien decir salvajadas y decimos, bueno, está loco, cometemos un acto de abandono de nuestra responsabilidad, porque el genocidio empieza de esa manera, estigmatizando al que se quiere deshumanizar con caricaturas y con generalizaciones. Después llegan las leyes, la exclusión social y la indiferencia del entorno. Solo al final aparece la violencia abierta. Yo no voy a hacer una historia del exterminio de las comunidades judías de Europa, pero tenéis seguro volúmenes enteros que lo cuentan en vuestras casas. Esto es lo que ocurrió durante la ocupación de Europa por los nazis. La Shoah nos mostró que el mal puede ser administrativo, rutinario y burocrático. Esto lo dice Hannah Arendt en su famosa frase, la banalización del mal. No siempre es necesario el odio fanático, basta con la suspensión del juicio moral. En Francia se llegó a hacer leyes retroactivas. Un fundamento esencial del derecho penal en la humanidad es que no hay ninguna ley que se pueda crear para castigar un crimen anterior a la ley. En Francia se hicieron leyes retroactivas. Este es uno de los legados más perturbadores de la Shoah y uno de los más relevantes para nuestro tiempo, que la banalización del mal es un acelerador de fenómenos genocidas. Como sabéis, el antisemitismo mutó a través de los siglos. Hablar del presente, que hoy es un día de memoria, es decir, una llamada a la acción, no es un ejercicio político, es un ni histórico, es un ejercicio preventivo. Y es el sentido que quiero dar a mis palabras. El antijudaísmo contemporáneo rara vez adopta las formas del pasado. Ha aprendido a transformarse y debemos reconocerlo. Aparece como negación o trivialización de la Shoah, un fenómeno cada vez más común. Eso no existió. Inversión moral de víctimas y verdugos. Es la víctima la que amenaza al verdugo, no el verdugo el que amenaza a la víctima. Negación del derecho del pueblo judío a existir como colectivo. A nosotros se nos pide que abandonemos nuestra tierra, no que encontremos una solución a un conflicto. Es el único país al cual se le cuestiona la tierra, su tierra. Teorías conspirativas amplificadas por nuestra sociedad tecnológica. El Islam radical, por último, que fomenta el odio al judío basado en su supuesta superioridad sobre todo lo que no es musulmán. Aquí hay una convergencia de dos fuerzas. El antisemitismo, el antijudaísmo cristiano tradicional, lleno de prejuicios de siglos, y un antijudaísmo musulmán basado en una lectura extrema del Corán. Un musulmán nunca puede estar sometido a un judío, tampoco lo puede estar a un cristiano, pero el cristiano hoy eso no lo quiere ver ni saber, solo ve el tema judío. Nunca en la historia
estuvo un musulmán sometido a un judío hasta el año 1948. Es una situación nueva que rechazan los musulmanes radicales y quieren cambiarlo. Y de ahí la frase del río al mar. Esas dos fuerzas están unidas. Cuando el judío vuelva a ser señalado como símbolo del mal absoluto, no quiero volver a las historias que hemos vivido durante la guerra de Gaza, cuando se le exige lo que no se exige, perdón, cuando se le exige lo que no se exige a ningún otro pueblo, cuando se le relativiza su exterminio histórico, la memoria que he definido, nos obliga a alertar. Perdonad, necesitaba tomar un poco de agua. Por lo tanto, recordar la Shoah no es solo recordar a los muertos, es interpelar a los vivos. Eso es lo que es memoria. El superviviente y escritor Primo Levi escribió: sucedió, por lo tanto puede volver a suceder, lo sabéis. Pero puede volver a suceder porque somos humanos. No es una profecía, es una advertencia ética. La memoria no existe para paralizar, existe para prevenir. Cuando una sociedad normaliza el desprecio, cuando relativiza la deshumanización, el umbral del crimen se acerca. Por eso la memoria de la Shoah es una responsabilidad institucional, educacional y cívica. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Eh, ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No sé si Patricia. Patricia, adelante. El audio. El audio, el audio. Ahora. Samuel, felicidades por tu explicación, ha quedado clarísimo. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es movernos, movilizarnos. Y yo siempre que doy una charla a alumnos, termino diciendo que la memoria no cura el pasado, pero sí previene el futuro, que es un poco el resumen de lo que te has dicho. Es decir, que tenemos que movilizarnos para prevenir que no ocurra más, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Correcto. Muchas gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguna pregunta sobre algún hecho histórico que queráis discutir? ¿Algún tema que no os parece claro o algún punto sobre el cual no compartís la opinión que os he presentado? No, a mí sí, a mí todo lo que has dicho me parece muy bien, pero no logro entender por qué el judío de la diáspora tiene que pagar todo lo que pasa allí en Israel. No lo logro entender. Tenemos todas las comunidades están llenas de policía, de guardia urbana, de todo. Yo no veo una mezquita con alguien fuera. No lo logro entender. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros lo que pasa allí? Es algo que me cuesta entender. Bueno, tu pregunta es muy interesante. En primer lugar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre un punto y luego respondemos al Muy peligro bien. que nos acosa. El judío es judío allí donde esté, en el Estado de Israel o en Zimbabue. Ahí donde esté es judío. Ahí donde está existe una mirada distinta sobre ese judío. Puede ser amigable, puede ser hostil, pero la localización geográfica no define, eso es un hecho objetivo, cuán judíos somos. Si somos más judíos en Israel o si somos más judíos en Nueva York. Somos judíos. Por lo tanto, lo que está pasando en un estado de Israel donde viven los judíos. Él es el estado de los judíos. Por lo tanto, esto es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver justamente con la definición de la palabra genocidio. El genocidio es la aniquilación de toda una etnia, de todo un pueblo.
no es la aniquilación de un grupo de personas en una zona determinada. Entonces, cuando hay un grupo humano que grita del río al mar, que es una llamada a la destrucción genocida del pueblo judío, no lo está pensando únicamente en el territorio de Israel. De hecho, lo está pensando a nivel de todo el planeta, porque esta gente también tienen grupos terroristas que se ocupan de matar a gente de las comunidades judías, de poner bombas, de atacar a las sinagogas cuando están rezando, todos los ejemplos que ya conocéis. Entonces, es decir, para responderte tienes que aceptar que formas parte de un colectivo que no necesariamente está atado a un lugar. Nosotros, al final, tenemos un país desde el año 48, es muy reciente. Somos ciudadanos del mundo antes y ahora ya tenemos un país. Pero el que quiere hacernos desaparecer nos ve como un conjunto, no está viendo únicamente ese punto en el mapa. Y ese es el error que comete el mundo occidental, pensando que si los israelíes, los judíos de Israel, deciden marcharse y abandonar esa zona, el problema se resolverá. No es verdad. Es absolutamente falso, es no entender quién es el enemigo. El enemigo es un pueblo que tiene en su doctrina religiosa que no puede estar sometido a ninguno que no sea musulmán. Es decir, Sí, le va a llegar el turno al cristiano y le va a llegar el turno mucho antes de lo que él piensa. Por lo tanto, el que nosotros estemos aquí o en otro sitio, efectivamente, por el mero hecho de ser judíos, nos expone al peligro. Pero eso forma parte de nuestra coherencia como pueblo. Y mi opinión es que hay que aceptarlo y asumirlo, porque formamos parte del mismo pueblo. sí, sí. Israel, el audio, ahora. Ahora, don Sí, Samuel, disculpe, he llegado un poco tarde porque no estoy un poco indispuesto hoy. Lo Aquí siento. nuestra hermana Hilda me ha avisado, un placer escucharlo. Hay una pregunta. Lo poco que he escuchado bueno, es algo, yo por lo menos son cosas que la mayoría de nosotros conocemos porque las hemos escuchado desde niños, pero la pregunta mía es, ¿y del futuro qué? ¿Por qué? Yo me crié en Venezuela, en Isla Margarita. Me crié con chiitas, con maronitas, con ortodoxos griegos del Líbano, con sirios alawitas, con drusos. Me crié con todo este gentilicio y al final, cuando empezaron a torcerse las cosas en Venezuela, todos tuvimos que ir saliendo por piernas, los que pudieron. Y ahí fue cuando empezó el señalamiento, pero eso yo lo he vivido desde muy jovencito. Luego viví en Sudáfrica. He pasado más años de mi vida cargando una pistola y un arma blanca encima que años estando desarmado. Para mí la violencia es algo que ha vivido conmigo prácticamente día a día. Entonces, yo estoy en España cuando ya muy tarde mucho más mayor, porque yo salí de España muy joven, regresé a España y sí, vi una España que era muy diferente y muy bonita, pero yo ya el olfato lo tengo. Y yo cuando empecé a ir a la sinagoga en Perón y resultaba que teníamos que traer policías de paisano que ese día estaban ¿cómo se dice?, Permiso. librando, y tenían que ir de permiso, y tenía que ir a la tefilá en Balmes todas las mañanas, y teníamos el ese, y todavía no pasaba nada. Yo digo, bueno, ante esto, yo personalmente no me voy a quedar aquí. Yo me voy a ir a Israel, y si tengo que hacer y acostumbrarme, porque realmente yo, esto que hay aquí,
Yo la he vivido ya otras veces. Yo he visto como tengo hijas y tengo nietos en Sudáfrica y sé con lo que cómo se les está ya señalando. Yo vi en carne propia la talibanización de los musulmanes de Sudáfrica. Gente que hoy día iba con camisetas de colores y las mujeres con pantalones vaqueros y el pelo suelto y al día siguiente las veías con un burka. Hay muchas cosas que sabemos pero que ni siquiera nos decimos. Nos gusta Sí, muchas sí, veces. pero perdón, Israel, de todas formas, toda la parte esta musulmán no tiene cabida en la democracia de aquí. No No tiene, tiene por cabida. supuesto, si es lo que Es que quiero no tiene decir, cabida que ninguna, no, que porque es lo que yo me pero es que refiero, yo que pienso también que Europa también está muy islamizada no, y eso va a convertir a... Europa ya no existe. Yo lo Bueno, que por quería eso, decirle al señor Samuel, que para mí, a mi opinión, esto es Euravia, literalmente, claro, y claro, que por mucho que nos queramos autoconvencer de que esto va a mejorar, esto no va a mejorar. Y yo he ido de ya, país en país desde que tengo los 16 años, precisamente por eso. Entonces yo digo, ya que lo último, no, vámonos a Israel y si que pegar tiros los pegamos en nuestra tierra, punto y pelota. Yo no voy a estar Bueno, vamos a pegando ver. tiros ni saliendo a pegar tiros por nadie. a ver, deja hablar a Samuel, a ver Sí, qué... vamos Ah, a Sí, ver. sí, no, no, yo ya terminé mi pregunta, no tengo más muy nada que bien. hablar. Ya, gracias. Bueno, más que una pregunta, ha sido un testimonio. Has dicho dos cosas que me parecen importantes. Primero, un grupo con el cual se convive de golpe a porrazo puede transformarse en un grupo enemigo. Esto es lo que ocurrió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El vecino era el delator. Entonces, no es nuevo. Es nuevo que el que nos esté atacando sea un musulmán que vive también como extranjero en otro país y Claro, considere que tiene que claro, atacar a un judío que es residente en mm, ese mismo país. Es así decir, es, lo que ocurrió en Australia es algo absolutamente incomprensible. Unos mm, palestinos que son refugiados en Australia atacan a una población que les ha acogido, que son australianos desde hace mucho más tiempo que ellos. En la playa de Bondi ocurrió el crimen porque las autoridades dejaron hacer, pero claro, no hay palabras. Dice, esos grupos se radicalizan y están allí. Eso, desgraciadamente, es así, lo has vivido y lo he vivido yo, que he nacido en Marruecos y he vivido ahí 14 años y también tuve que aguantar determinadas cosas. Primer punto. Segundo punto. Europa pierde la Segunda Guerra Mundial. La ganan los americanos, no la gana Europa, no la gana el mundo occidental. Los franceses pierden, los ingleses pierden, todos pierden. Y la ganan los americanos y los soviéticos. Y deciden reconstruir un territorio que por segunda vez en menos de 40 años, ¿ok? Se autodestruye y lo construyen. Pero no hay mano de obra, porque habían habido casi 100 millones de muertos. Entonces traen mano de obra de África, de Asia, y esa mano de obra empieza a ayudar a la reconstrucción. Y esa mano de obra decide a un momento dado quedarse y se queda. Pero esa mano de obra no es europea. Esa mano de obra es musulmana, hindú, cada uno pertenece tiene orígenes distintos. Por lo tanto, Europa acepta la entrada de pueblos con culturas y religiones distintas, por necesidad les acoge y esos grupos no entran en obediencia con respecto a las leyes locales, es lo que ocurrió en Francia, donde las leyes de la República no funcionan en las zonas donde viven ellos, son polígamos, está prohibido en la República Francesa, los chicos no van a la escuela, está prohibido en la República Francesa, hay que ir al colegio hasta los 16 años, son delincuentes, es un delito ser delincuente y ahí están. Entonces,
Lo que hay es una situación de hecho donde por necesidad, después de haber cometido un acto suicida, que son dos guerras mundiales como las que hubo, se aceptó que tenía que venir gente a reconstruir el territorio. Lo que no se gestionó bien es que esas gentes no tenían las mismas costumbres, que esas gentes tenían más hijos que ellos mismos, que los propios europeos, que esas gentes podían tener otras ambiciones. No, no es un secreto para nadie que la tortura de lo que los franceses utilizaron en Argelia, los argelinos esperan que llegue el momento de la venganza en Francia. Esa gente eran los años 60. Esa gente hoy tiene 50, 60 años, sabe exactamente lo que pasó. ¿Y qué vamos a hacer? Es demasiado tarde. Las democracias no tienen la posibilidad de echar a sus ciudadanos de los países. Los musulmanes, franceses, hay musulmanes que tienen pasaporte francés, hay musulmanes que tienen pasaporte español, hay musulmanes que tienen pasaporte belga o alemán o holandés o danés. Que cada uno saque las conclusiones de esa evolución. Mm. O sea, no te estoy contradiciendo en absoluto. Estoy diciendo que lo que ocurrió en Europa con tanta guerra eh, provocó la inmigración de mano de obra que se asentó en el continente europeo. Los europeos podían pensar que se iban a asimilar, como se asimilaron los italianos, los españoles, los judíos, los polacos, pues no. Los musulmanes no se asimilan. Eso es verdad. No se asimilan, correcto, vamos, no. Es que verdaderamente estos musulmanes radicales que no se adaptan a las costumbres de aquí, y a mí me parece curioso cómo estos políticos los defienden. ¿Cómo pueden los políticos defender a esta gente que no se adapta a un país occidental? En cambio, In- rechazan al judío. Eso, para mí, es una cosa Inconsciencia. absolutamente, ¿no? Tenemos No tiempo logro. para dos preguntas más, ¿eh? Vale, pues a ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Esther, Molina, José, Joseph. Bueno, parece que nadie quiere. Gila, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, em, os voy a ayudar un poco. Vamos a ver, yo quería hablar en este día de otra cosa que lo que contienen los discursos oficiales. Mm. ¿Y por qué? Porque formo parte de aquellos que consideran de que han empezado a matarnos y que por lo tanto tenemos que estar pendientes de lo que está pasando y estar alerta. No es una situación similar a la de hace 10 años. Ha cambiado. Y quería conectarlo con el tema de la memoria porque la definición de la memoria es acción, no es un simple recuerdo leyendo un libro o en una conversación de sobremesa. Por eso construí es mi presentación en base a estos temas. Hay que estar alerta. Os deseo una buena semana. Gracias por haberme escuchado. Si tenéis preguntas luego, por favor, no dudéis en pasárselo a Estrella. Será un placer contactaros o escribiros un par de notas. Muchas gracias. Pues, bueno, yo no sé, sí, en realidad, bueno, lo que quería comentar era eso, ¿no? Que, bueno, que la parte esta islámica radical, eh, no sé, no tiene cabida en la democracia, pero bueno, no consigo entender cómo los políticos pueden defender todo esto, ¿no? Pero Porque bueno, el en cambio político hay, tiene, el político tiene una visión de su vida política que se reduce al periodo electoral para el cual le han elegido y termina
y vuelva a empezar. Por lo tanto, su horizonte está limitado a ese mandato. Y en ese mandato tiene que construir su reelección en el otro mandato. Y hay temas que él no puede tocar porque pone en peligro su reelección. El problema es que este proceso hace que entren en una especie de círculo infernal donde no quiero decir mentira, pero una medio mentira lleva a otra medio mentira, lleva a otra medio mentira y se encuentran defendiendo la integridad de los animales en la calle, cuando deberían defender la integridad de los hombres en la ciudad. Son perversiones del sistema, desgraciadamente, que otros utilizan, los islamistas radicales, lo utilizan a su favor. Son especialistas. Si habéis podido, os recomiendo que leáis los libros de los rehenes de Gaza o oigáis las entrevistas de los rehenes de Gaza para entender qué es lo que había allí. La sofisticación de Hamás. Sí, sí. Tenían unos túneles larguísimos, No vamos, y un estamos, exacto, no armamento. estamos ante algo, ante una especie de improvisación, para nada. Hay que oír lo que son testigos que merece la pena oír para que entendamos qué es lo que está pasando, dónde está el peligro. Muy bien. Mira, hola Estrella, perdona que intervenga y que Adelante, José. preguntaste. Bueno, felicitaciones por la charla y por la organización, y con respecto a la pregunta que tú haces, ¿cómo pueden tener esta gente tanto poder? ¿Cómo le puede apoyar tanto el gobierno? Bueno, desgraciadamente estamos, mi opinión personal y humilde, estamos con un narcogobierno terrorista, ¿vale? El presidente que tenemos hoy en día, el portavoz de Hamás. Hay que no hay que tener muchos dos dedos de frente. Jamás siempre lo felicita a él, a su gobierno. No han querido estar ahora en la mesa de la reconstrucción, el plan que le ofreció Donald Trump, en la reconstrucción de Gaza. Jamás no se lo permite. Y bueno, y la noticia de hoy de Guindilla, para ver cómo este gobierno está vendido porque cobran mucho. Hoy Pedro Sánchez ha pedido y ha impuesto que todos los colegios públicos tienen que haber comida halal. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Ojalá salgan rápido. Gracias. Gracias, José. Bueno, pues os voy a desear buena noche y voy a seguir Igualmente, con mi tarea. muy bien. Que paséis buena semana. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas Hasta gracias, Samuel. pronto. Muchas Gracias a gracias. usted. Hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. usted. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta Estrella. pronto.